A 15 días de llegar a 4 millones. Para el 2036, la meta es crecer el portafolio a 100 millones de pesos, 5 millones de dólares. A revisar el portafolio y conocer la estrategia para realmente crecer un patrimonio. Esta es la pantalla principal del dashboard de Actenver Trade de mi portafolio, donde tengo acciones de 216 empresas distintas, 209 pertenecen a la S&P 500. En la esquina superior derecha se muestra el valor actual de mi portafolio, 3.680.187 pesos con 37 centavos. En la esquina inferior izquierda la tasa interna de rentabilidad en los últimos 360 días, 32.37%. Abajo muestro las compras más recientes de acciones desde el pasado 7 de agosto del 2026. En esta semana, compré acciones de 2 empresas que no tenía en mi portafolio, y 5 de empresas que ya tenía en mi portafolio compradas a precios de descuento de menos 9% a menos 22%, el miedo de Wall Street trabajando a mi favor. Las empresas que no tenía en mi portafolio son estas. 1. GFS, empresa clave para la industria de los semiconductores de la tecnología cuántica. 2. CSCO, empresa gigante de la industria del sector de equipos de comunicación. Esta semana invertí 27.943 pesos con 94 centavos. Aquí está el listado de las compras de esta semana. Pasando al desempeño de mi portafolio, de las 216 empresas que tengo, 139 empresas tienen plusvalías que van desde 0.22% hasta el 348.50%. Para mí, las plusvalías alcanzadas en esas acciones son los datos más importantes, más allá de que mi portafolio mantenga una TIR de 32.37%, que es ligeramente inferior a la que necesita mi portafolio para llegar a la velocidad de despegue y llegar al objetivo de 100 millones en el 2036. Por lo pronto planeo seguir invirtiendo intensiva pero quirúrgicamente en lo que resta de agosto y todo septiembre, meses en que históricamente la bolsa baja. La estrategia no cambia. Invertir solo en empresas del S&P 500, salvo empresas del sector cuántico. Para poder considerar comprar una acción que no tenga en mi portafolio, su precio debió de haber sufrido una corrección de 10% o más y tener buenos fundamentales, es decir, haber sufrido una corrección solo por nerviosismo. Si la empresa que me interesa comprar ya la tengo en mi portafolio, pero con minusvalías, invertiré en ella solo si su precio está por debajo 10% o más del precio más bajo que históricamente he pagado por ella. Si la empresa que me interesa ya la tengo en mi portafolio, pero con plusvalías, invertiré en ella solo si su precio está más bajo de 10% o más del último precio que pagué por ella. Comprar por goteo, es decir, solo un título de cada empresa que cumpla con las condiciones de los bullets anteriores. Estas son las acciones que llevan más de un año en mi portafolio. Al comprar acciones individuales podría vender solo las que tienen plusvalías, lo que representaría una ganancia de 51.353 pesos con 44 centavos. Las próximas tablas registran las operaciones de manera independiente, pues los precios ponderados de acciones de una misma empresa que muestra el dashboard de Actenver Trade es un dato poco útil para tomar decisiones de inversión quirúrgicas. Es decir, la acción de WMT, por ejemplo, se va a mostrar en este grupo y también en las tablas de menos de un año, cada línea mostrando su desempeño particular. Veámoslas. Estas son las acciones que llevan menos de un año en mi portafolio. Al comprar acciones individuales podría vender solo las que tienen plusvalías, lo que representaría una ganancia de 410.292 pesos con 62 centavos. Las próximas tablas también registran las operaciones de manera independiente, pues es la manera más eficaz de administrar un portafolio de inversión que optimice las decisiones. Veámoslas.
Si llegaste hasta este punto en el video, te doy las gracias. Si te interesa que compre alguna acción que forme parte de la S&P 500 actualmente, escribe el ticker en los comentarios y si está alineada con mi estrategia, cuenta con que la compraré. Saludos a Argentina, México, España y Colombia.